Tremendo lo que estamos descubriendo sobre la invasión a Ceuta. Italia cumple su promesa, pero sobre todo lo hace ante la desinformación interesada del gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Giorgia Meloni mueve ficha, pero cuidado porque hay gato encerrado. Quizás sea más llamativa la declaración de Giorgia Meloni, que ha incendiado las redes contra España. Italia saca del espacio Schengen a España, comienzan una serie de controles, pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Que algunos tildan de nueva crisis internacional en el seno de la Unión Europea. Tan es así que Pedro Sánchez hace unos pocos minutos ha pedido una reunión urgente en Europa de los ministros de Asuntos Exteriores, ha pedido ayuda a Ursula Leyen, se está victimizando para aprovechar el relato, pero detrás hay una maniobra de desinformación brutal, absolutamente brutal, tanto por parte del gobierno de Pedro Sánchez como por parte del gobierno de Giorgia Meloni, que ya te anticipo que se ha tenido que posicionar de esta manera siguiendo las indicaciones de Donald Trump, de Estados Unidos, para volver a la senda, a no ser, y aquí ya te anticipo, bajo la amenaza de que aquello que le acaba de ocurrir a España con Ceuta podría ocurrirle a Italia en Lampedusa y poner en serio riesgo el gobierno de Giorgia Meloni y su continuidad política en un futuro. Cuidado porque hay una serie de posicionamientos donde las declaraciones que estamos observando atienden a unas motivaciones psicológicas muy claras para que cada cual construya su relato con el fin de aferrarse al poder. Y lo que ha hecho Italia no es solamente castigar a España por la inoperancia, no, es funcionar de nuevo instrumento coordinado con Israel y Estados Unidos para dejar aislada a España, a no ser que, de no hacerlo, a Italia le va a ocurrir lo mismo, porque no sé si lo sabrás, la isla de Lampedusa, que pertenece a Italia, está en el medio del Mediterráneo, muy cercana al continente africano, es reclamada también. Algunos pretenden que sea africana. Italia la protege, la conserva, la mantiene, tal como le interesa a España mantener Ceuta, por un tema de aguas territoriales. Estamos ante una batalla geopolítica muy importante donde cada cual está moviendo sus fichas y no da puntadas sin hilo. Así que te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Antes de comenzar, quiero mostrarte la guerra cognitiva, la guerra de desinformación que están emprendiendo los medios. Y me ha sorprendido que esté también el debate aquí. Con respecto, perdón, con respecto al sesgo proyectivo de toda la información que proviene de la invasión a Ceuta. ¿Por qué digo sesgo proyectivo? Porque fíjate cómo quieren despertar nuestra empatía de manera sesgada, aislando información y amplificándola como para darnos una idea de que lo que ha ocurrido en Ceuta es una crisis humanitaria, no es una invasión. Fíjate cómo hay noticias que tratan la información acerca de los muertos marroquíes que se han ahogado tratando de superar, ¿lo has visto? Ese espigón que por la marea baja se podía superar incluso andando. Obviamente hay muchos que no saben nadar y han muerto. Pero qué curioso que nos transmiten toda esta información a modo de, no sé, dramatizar, ¿no? El hecho de que, bueno, yo como lo veo es que unos soldados en una invasión han caído, punto, sin más. Ninguna empatía con esos fallecidos, que, bueno, sí, han sido engañados por parte de Marruecos, sí, pero no dejan de ser un peligro para España. Y aún así, a través de estas noticias, como estás viendo en el debate, en el español, en el país, tratan de despertar nuestra empatía para hacernos creer que lo que fue una invasión es más bien un drama migratorio, un drama humanitario. Fíjate, ya son 19 los marroquíes fallecidos cuando intentaban acceder a nado a Ceuta. En lo que va de año son 49 las víctimas mortales. Bien, el español. Sube a 24 la cifra de muertos ahogados en Ceuta tras la oleada masiva de entrada a nado. Bien. La cifra de migrante Europa Press muertos durante la entrada masiva en Ceuta se eleva a 41 personas. Bien, el español vuelve a la carga. Asciende a 60 la cifra de migrantes muertos que intentaban llegar a Ceuta a través del mar. Siguen los medios de comunicación empatizando con los invasores y rellenando espacio en las redes, situándose en el lugar del agresor en lugar de situarse en todas aquellas mujeres, ancianos, comerciantes, personas que han visto su coche quemado
que se han sentido, que han tenido miedo, que han visto sus casas asaltadas, porque de eso deberíamos estar hablando y no del drama humanitario del agresor. Deberíamos tener una visión más propiocéntrica, ¿no? O propioceptiva, es decir, centrada en la parte nuestra emocional y no la parte del agresor. ¿De qué sirve esto si no es empatizar con el agresor? Si no es, una vez más, mantener esa empatía suicida que nos hace tanto daño como sociedad. Empatía que llega, incluso en periódico como El País, a extraer situaciones que son prácticamente infinitesimales a nivel estadístico y darle el carácter de noticia para amplificarlas, como esta noticia. Malak, una chica de 14 años que lleva un pie vendado, cuenta desconsolada que le duele mucho el tobillo que se torció mientras cruzaba a Ceuta con su hermano. Quiero ir al médico, pide desconsolada. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántas niñas han cruzado? ¿Cuántas niñas tienen algo vendado? La única. Y tiene que ser noticia. Tiene que ser noticia esto por encima de alguien que ha visto violada su vivienda, que le han asaltado estos invasores. Ojo. Y no hablo a nivel de racismo. No estoy hablando de este. No me considero racista. Considero que hablaría de la misma manera como si fueran suizos los que invadieran España, ¿vale? Es decir, no es una cuestión racial, es una cuestión de mostrarte cómo se amplifican situaciones que son muy contadas para darle un carácter de noticia y hacer creer, o mejor dicho, distorsionar la percepción de las personas a través de la palanca emocional. Esto es desinformación interesada, dar espacio a un elemento infinitesimal con respecto a las cantidades de afectados españoles que hay, de los que no se habla, a los que no se les da voz. Lo mismo, El País. El hombre carga a su hija de 3 años. Horas antes estaban en el mar con la criatura bien sujeta al flotador. Todo para nada. Nos vamos porque no hay comida. Tenemos dinero, pero no nos venden. No hay leche para la niña. Queríamos un futuro para ella. ¿Te das cuenta de la manipulación emocional, de la extorsión emocional detrás de estas noticias? Mientras, por el otro lado, ojo con la exclusiva de The Objective, informe de inteligencia alertaron al gobierno que una crisis en Ceuta los días previos al asalto podría ocurrir. Los servicios secretos advirtieron de un posible golpe de Mohamed VI coincidiendo con el Día del Trono. El gobierno de Pedro Sánchez posiblemente lo sabía. Esta es la noticia de The Objective y no hizo nada. De no hacerlo y no haber hecho nada, podríamos estar hablando de un delito de traición. Lo hablaremos, lo trataremos esta tarde en una entrevista con Luis María Pardo. No te la pierdas a partir de las 10 de la noche. Ojo con lo que dice Dolores Montserrat, que no es, desde luego, persona de mi devoción, pero es interesante esta reflexión. Los servicios de inteligencia avisaron y Sánchez no actuó. Europa ha puesto a disposición de España todos los recursos de Frontex y Sánchez sigue sin solicitarlas, como ocurrió con la Dana. No voy a mandar ayuda, pero si piden ayuda, si quieren ayuda, que la pidan, ¿no? El propio gobierno admite un ataque a su integridad territorial y Sánchez sigue paralizado. Volverá a esconderse, culpará a las mafias, a la oposición, al Tribunal Supremo de una sentencia, cuando el Tribunal Supremo lo único que hizo fue avisar al gobierno que no podía aplicar la ley si el gobierno no ponía las balizas, no ponía los medios para convertir en infranqueable la frontera. Culpará a los jueces para polarizar a la sociedad y él, como máximo responsable de la seguridad del Estado, no asumirá ninguna responsabilidad. Esta crisis ha demostrado que no está preparado para defender la integridad de España ante una crisis de esta magnitud. Este gobierno fracasado no puede seguir ni un minuto más. Bueno, lo decíamos con la Dana, lo decíamos con Adamuz, lo decíamos con el volcán de La Palma, lo dijimos con la pandemia. ¿Cuántos muertos? Y esta vez, afortunadamente, no tenemos que lamentar muertos, ¿no? Pues tremendo. Pero bueno, también hablar de la inacción del rey, ¿no? El rey al que se le hubiese agradecido aparecer en Ceuta en uniforme militar con máximo cargo de las Fuerzas Armadas para dar un mensaje, trasladar un mensaje de confianza a los habitantes de Ceuta. Sin embargo, Felipe VI no ha aparecido, y no solo no ha aparecido, es que nunca apareció por Ceuta, lo decía Marcos de Quinto. Felipe VI nunca ha visitado durante su reinado Ceuta y Melilla, probablemente por no molestar a Mohamed VI, monarca de una corona de tercera división. Creo que ha llegado el momento de que nuestro rey pise con solemnidad y firmeza estas tierras de España, demostrando que los españoles, al igual que el capitán Trueno, no nos arrodillaremos ante el sarraceno, sino solo ante la cruz. A ver, bueno, yo no metería tanto contenido ideológico, pero sí contenido humano. Se echa en falta una vez más al rey que ha desaparecido, básicamente. Pero venimos ahora al gran castigo de Italia a España. Italia que parece estar cumpliendo
unas indicaciones del gobierno de Donald Trump de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido la banderada de un movimiento que ha marcado las distancias de Pedro Sánchez y de España por un juego interno, ya que la izquierda italiana considera a Pedro Sánchez el modelo a seguir, ¿vale? El ejemplo a seguir para Italia, y puesto que España e Italia habiéndose puesto de perfil con Estados Unidos por las bases militares, bien, esta situación ofrecía a Giorgia Meloni la posibilidad de desmarcarse de Pedro Sánchez y no ser incluida en el bote, como para que a Italia se le monte una situación similar en la isla de Lampedusa, similar a lo que ha ocurrido a Ceuta. Y para desmarcarse y evitarlo, bajo esa amenaza interna de Donald Trump, Giorgia Meloni ha decidido hacer aspavientos, declarar cosas que al final ni siquiera se cumplirán, hacer prácticamente una maniobra de desinformación masiva para los italianos, que pero le viene bien a su gobierno. Vamos a comenzar a desgranar todo esto para que lo entiendas mejor. Te voy a hacer una reconstrucción de los hechos. Primero, tenemos ahora mismo esta conclusión. España proyecta al mundo la imagen de un país menor incapaz de proteger sus fronteras. La reacción tardía y apocada del gobierno de Sánchez ante la agresión marroquí mina la confianza de sus socios de la Unión Europea y de la OTAN. ¿Entendido? Ahora bien, ¿tú crees que Italia es capaz de defender mejor que España en un mundo woke, en una sociedad igual de borrega la italiana que la española en general? ¿Crees que lo haría mejor? Pues no, no lo haría mejor. Lo único que puede hacer el gobierno de Giorgia Meloni es evitar que eso ocurra, porque si no, quedaría retratada tal como ha quedado retratado Pedro Sánchez. Y para ello tuvo que hacer manifestaciones públicas con el fin de evitarlo. Bien, no hay que olvidarlo, aquí lo tenemos, la Embajada de Estados Unidos en Madrid acaba de lanzar una alerta de seguridad urgente tras la entrada masiva encontrada de miles de migrantes procedentes de Marruecos hacia Ceuta y Melilla. Ante el riesgo inminente de violencia y caos, la diplomacia estadounidense advierte a sus ciudadanos evitar la zona. ¿Te imaginas? Para Italia, que recibe una cantidad de turistas americanos, que Estados Unidos le marque lo que le ha marcado a España con Ceuta y Melilla, recomendar no viajar. Entendemos lo que puede suponer. Giorgia Meloni quiere evitar esta situación. Trump dice que Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones. Cuidado con esto, porque es el uso instrumental que está haciendo la administración Trump, que ha utilizado precisamente la invasión de Marruecos a Ceuta para, a nivel de elecciones de medio término, situar a Donald Trump, construirle el relato a Donald Trump en plan: oye, cuidado que si pierdo las elecciones de medio término, Estados Unidos se convierte en lo que estamos viendo de España asaltada por Marruecos. Y en ese sentido, la administración Trump también se disocia de Marruecos sin condenar el acto de Marruecos contra España. ¿Por qué no lo quiere condenar Donald Trump? Porque Donald Trump también ha caído en cierta medida en la trampa, en la extorsión emocional de Marruecos. ¿Cuál ha sido la extorsión emocional de Marruecos? No olvides que estás en un canal de psicología, ¿eh? Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Mohamed VI, te voy a poner las imágenes. Mohamed VI pone el nombre de Trump a la autopista que conectará Marruecos con la zona ocupada del Sáhara Occidental, que le cedió España, gracias a una operación de diplomacia por la que prácticamente se forzó al gobierno español a atender a la petición de Marruecos, y este se lo agradece, Donald Trump se lo agradece. Es decir, no olvidemos que la invasión a Ceuta ha ocurrido unos pocos días después, 26 de julio, 5 días después, no, 4 días después de poner nombre a la autopista que va hacia el Sáhara Occidental, el nombre de Donald Trump, cuando fue la administración Biden quien se la concedió. Pero claro, ¿qué es lo que pretende con esto Mohamed VI? ¿Qué es lo que pretendía Mohamed VI y su hijo, Hassan II? Bueno, generar las condiciones como para que, una vez, claro, concedido una carretera en nombre de Donald Trump no haga manifestaciones tan graves contra Marruecos por aquello que vaya a hacer Marruecos contra España. Primero, Marruecos le nombra la autopista a Donald Trump, lo pone contento, después invade Ceuta y, claro, pone a Donald Trump en una condición de decir: oye, ¿cómo voy a criticar a Marruecos si me acaban de nombrar una autopista? Esto es lo que ha ocurrido.
Y fíjate que precisamente Donald Trump hace unas pocas horas ha publicado un vídeo en su red social de felicitación de Mohamed VI. Gracias a su majestad Mohamed VI, el muy respetado rey de Marruecos. Es un gran honor. Espero poder recorrer algún día toda la longitud de esa gran autopista. Ojalá sea pronto, presidente Donald Trump. Con el vídeo que te acabo de mostrar. Es evidente la maniobra que ha ocurrido, teniendo en cuenta que esta maniobra estaba preparada desde hace bastante tiempo, cuando Donald Trump hace unas pocas semanas anunció que España aprendería muy pronto lo que significa ponerse en contra de Estados Unidos y no alinearse a toda una serie de intereses en Occidente que pretenden finalizar con la inmigración ilegal, con la destrucción de Occidente, por el multiculturalismo, por la empatía suicida y por hacerlo a través de la legalización masiva de inmigrantes. Fíjate. The Spanish, they're members of NATO, but not very good members of NATO. They say, no, we don't want... Dice, y los españoles pertenecen a la OTAN, pero no son muy buenos miembros. Dice, no, nosotros no queremos ayudar a los demás. ¿Qué estamos haciendo? No se están portando bien, pero pronto aprenderán, igual de pronto que cuando renunciaron a Cuba, a Guam, a Filipinas y Puerto Rico, y fueron todas nuestras. Nos hicimos con todo. Es una clara alusión a pérdidas territoriales que podrían volverse a dar con Ceuta y Melilla, sobre todo con Ceuta. Era clara la demostración, la anticipación de Donald Trump con lo que ocurriría. Y Giorgia Meloni estaba viendo esto y decía, uy, no puedo caer en el mismo error de Pedro Sánchez, tengo que desmarcarme. Bien, ¿cómo se ha desmarcado Giorgia Meloni? Pues muy sencillo. No olvidemos que, por un lado, también está en juego la final del Mundial de la Copa del Mundo de 2030 entre España y Marruecos. La quiere Marruecos. David Alandete lo decía el mismo día, 26 de julio. Marruecos lo da todo para arrebatarle a España la final del Mundial 2030. Su último gesto es regalar a Trump una carretera de 1.055 kilómetros con su nombre, atravesando el Sáhara Occidental. Rabat juega la final mucho antes de que ruede el balón. Y España, con Sánchez y su relación con la Casa Blanca, tiene poco que hacer. Trump no tiene voto formal, pero sí una influencia excepcional sobre Gianni Infantino, con quien mantiene una relación muy estrecha. La sede de la final dependerá de la FIFA y de su consejo de 37 miembros, y Marruecos busca que Washington ayude a consolidar apoyos en Norteamérica, África, Asia y los países del Golfo. Además, Sánchez difícilmente puede protestar por ese gesto porque él mismo respaldó en 2022 el plan marroquí de autonomía para el Sáhara y abandonó la tradicional neutralidad española. La concesión de la autopista para el Sáhara Occidental se interpretó en clave de Mundial 2030, cuando, sin embargo, se estaba gestando la mayor crisis migratoria, la mayor invasión de Marruecos hacia España, ¿no? Y ojo, porque además, gracias a esto, Estados Unidos ha podido crear un relato para desmontar la empatía suicida de Occidente y volver a ubicar a Occidente, tanto Estados Unidos como Europa, en la senda del control de fronteras. Es decir, quiero que estéis alineados con Estados Unidos y deis importancia al control de frontera, porque si somos un bloque a nivel mundial, yo puedo volver a ganar las elecciones de medio término y vosotros, en Europa, podéis manteneros en el poder. Aquellos países que defendéis la soberanía entre comillas, que es una sumisión a Estados Unidos, bajo la falsa premisa de una soberanía y, sobre todo, pues mantener la unidad y mantener la alianza con Estados Unidos a través de gobiernos que sean pro-occidentales y no contaminados por intereses y lobbies de otras culturas y de otros intereses globalistas China otros intereses sorosianos, por llamarlo de alguna manera. Tan es así que J.D. Vance dijo, gracias a Dios, el presidente de los Estados Unidos fue elegido y la frontera de nuestro país ya no se ve así. ¿Cómo no se ve? Some really wild video here. Como la frontera de Ceuta. Fíjate cómo toda esa maniobra en Ceuta muy probablemente fue orquestada por parte de la administración Trump o fue permitida por parte de la administración Trump para construir un relato con el fin de fortalecer a Donald Trump, meterle miedo y hacerle daño a la vez. A meterle miedo a los estadounidenses de que si viene el socialismo, si viene alguien como Pedro Sánchez, si vienen los demócratas
Esas son las imágenes que se pueden ver en la frontera con México y además hacer daño a España. Matar 2 pájaros de un tiro, decía J.D. Vance. Estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente. Solo miren aquí y ven alguna mujer o niño. Quiero decir, la mayoría de la gente llamaría a esa gente los llamados solicitantes de asilo. Estos son jóvenes que solo inundan el país y abruman lo que sea que quede de frontera, mientras los periódicos se fijan selectivamente en las 2, 3 mujeres, 2, 3 niños que forman parte de esa invasión de alrededor de unas 60, 70.000 personas, que duplicaron la población de Ceuta. La población de Ceuta son 80.000 personas aproximadamente. Fíjate, ¿no? 80.000 personas han entrado prácticamente el mismo número. ¿Cuánta niña había? Pues 2, 3, 4, 5, 10. ¿En qué porcentaje? Pero sí que ocupan portadas de periódicos. Qué curioso, ¿no? Y ahí el Departamento de Estado de Estados Unidos saca luz a este relato. Estados Unidos se encuentra en el lado del pueblo de España y de todos los europeos frente a esta flagrante violación de la soberanía y derechos humanos. Fíjate cómo construyen el relato. Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa. Estamos considerando acciones para defender a los estadounidenses en el país de España y en el extranjero, bueno, en el país de Estados Unidos y en el extranjero de esta amenaza, en España. Y estamos listos para ayudar a otros aliados europeos, que consideren opciones similares. Es decir, Giorgia Meloni, a ver si te sigues posicionando al lado de Pedro Sánchez o marcas distancia. Obviamente es una alusión a todos aquellos países que quieran seguir siendo miembros de la OTAN, quieran seguir formando parte del conjunto de países afines a Estados Unidos y que se dejen de cuentos chinos, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, parece ser que algunos lo han entendido, el gobierno de Giorgia Meloni lo ha entendido y ha reaccionado rápido. David Andete decía, la cosa sube mucho de tono, la diplomacia de Estados Unidos afirma que este asalto de decenas de miles de marroquíes a Ceuta, esta invasión es resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno de España para permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa. Claramente, viendo esto, Giorgia Meloni tuvo que recular, tuvo que marcar distancia y escribió esto: las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran una vez más que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas. Me he reunido con el ministro de Interior, Matteo Piantedosi. Italia no quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumento extraordinario para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen de España. Sobre la inmigración clandestina no retrocedemos ni un milímetro. Fíjate cómo construye el relato prácticamente atribuyendo a la regularización, bueno, a las fronteras abiertas sin control de Pedro Sánchez la culpa de esta invasión. Antonio Tajani, a su vez, escribió que estaba a favor del cierre del espacio Schengen con España y tiene plena confianza en la actuación del ministro Piantedosi. Bien, la inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan de Ceuta demuestran cómo la decisión del gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares, profundamente errónea, incentiva el tráfico de seres humanos. Ojalá fueran 50.000 inmigrantes irregulares. Primero, que la ciudadanía española con la ley de Nieto la está dando o pretende darla a casi 2 millones de personas. Pero luego está la regularización masiva. Aquí Tajani hace como un mix, ¿no? Mezclando y confundiendo ciudadanía con regularización masiva. Pero se entiende cómo se desmarca el gobierno de Italia. José Manuel Álvarez, en lugar de tomársela con el gobierno de Marruecos, se la toma con Italia. Eso ha sido tremendo. Este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país amigo. Esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia. Nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al embajador de Italia, atribuyendo la culpa a una sentencia del Tribunal Supremo, que es el tribunal que ha condenado a Ábalos, a Koldo y que podría condenar a más políticos del gobierno. Ojo, cuidado, porque no deja de ser ese un ataque interesado de Pedro Sánchez, que está construyendo a su vez el relato para sacar interés, para sacar ventaja de lo que ha ocurrido. Dolors Montserrat decía, es una vergüenza que el primer tuit del ministro de Asuntos Exteriores de España en una crisis migratoria más grave de nuestra historia habla de crisis migratoria. ¿Por qué no habla de invasión? Porque es Dolors Montserrat, es el Partido Popular, es el régimen del 78, es el PSOE pintado de azul. Dice, más grave de nuestra historia, para confrontar con un país socio antes de explicar a los ciudadanos qué está haciendo para recuperar el control de nuestra frontera y devolver los 20.000 ilegales, que en aquel momento eran 20.000, sabemos que son más de 50.000.
Álvarez convoca al embajador de Italia en España tras amenaza de suspender el acuerdo de Schengen. Convoca al embajador de Italia en España, pero no convoca al embajador de España en Marruecos, ¿no? Lupe Sánchez decía, al de Italia, al de Marruecos, no, claro. Fíjate, ¿no? Qué cobardía la de Napoleón Su. Mientras tanto, Finlandia se alineaba conjuntamente con Italia y pedía la exclusión del espacio Schengen de España. Von der Leyen exigió el final inmediato de las entradas en Ceuta y la devolución de los inmigrantes ilegales. A Finlandia e Italia se le sumó después Suecia, pidiendo la suspensión del Tratado de Schengen para España. Y finalmente también Dinamarca. Dinamarca pide a la Unión Europea valorar todas las opciones, incluyendo la suspensión de Schengen en España. Y eso es particularmente importante, el tema de Dinamarca, porque es el primer gobierno de izquierda, socio en Europa de los socialistas de Sánchez, que se desmarca de Pedro Sánchez. Prácticamente España y el gobierno de Pedro Sánchez quedan aislados. La mayoría de socios europeos se posicionan en un contrarrelato para no hacer daño al relato de Estados Unidos, alineándose al relato de Estados Unidos. El gobierno de Pedro Sánchez se queda solo prácticamente. Tremenda esta situación. Tan es así que Josep Borrell, amigo de Pedro Sánchez, escribió este post en X manipulando y mintiendo, diciendo: tras el cruce de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos, esta semana Italia amenazó con suspender Schengen con España. Simplemente no puede, dice. ¿Cómo que no puede? Según la legislación de la Unión Europea, ningún Estado miembro puede suspender unilateralmente la participación de otro de Schengen. A ver. Primero, a ver qué ha ocurrido con esto aquí. Italia ha expresado una petición. No había dicho en aquel momento que lo iba a hacer unilateralmente. Bien. Y segundo, Finlandia, Suecia y Dinamarca se habían sumado. Josep Borrell manipula y desinforma para hacer creer que Italia está sola y España está en el lado correcto de la historia, cuando España es el gobierno de Pedro Sánchez que está aislado y que además está aislado por dejación presuntamente criminal en la defensa de la frontera, ya que había sido informado de que algo podría ocurrir, de que se estaba gestando esa invasión y al parecer no hizo nada para impedirlo. Cuidado con eso. Quieren ocultar por parte del gobierno de España todo lo que ha ocurrido, su inoperancia y victimizarse, cambiar el relato a su vez. La Unión Europea avisaba, mientras tanto, que trasladar Maghrebí de Ceuta a la península será motivo para suspender Schengen. Por tanto, más Europa, incluso von der Leyen, se posicionan en ese sentido. Pedro Sánchez, acorralado, publica un post diciendo: la solidaridad y la empatía son opcionales, pero el respeto a los tratados europeos y a los datos no. Número de entradas irregulares en 2021 y 2026, según Frontex. Italia ha tenido más entradas irregulares, claro, entre 2001 y 2026. No fastidies. Pero utilicemos el último año, porque esto que entraron en Italia fue en la crisis migratoria entre el 2021 y el 2024. Entonces, claro, Pedro Sánchez recorta los años que le interesa para hacer creer que España controla mejor la frontera que Italia. Fíjate qué desinformación. ¿Cómo lo hace? Haciendo lo que se llama un reframing, ¿no? Es decir, configurando un marco temporal para que las estadísticas le salgan a favor, con el fin de decir que prácticamente en España han entrado la mitad de inmigrantes ilegales que en Italia, cuando, sin embargo, sabemos que esto ocurrió sobre todo entre 2021 y 2024, pero si recortamos el periodo temporal entre 2024 y 2026, lo que vamos a obtener es que por España han entrado más del doble de los que han entrado en Italia en los últimos 2 años. Pedro Sánchez manipula y dice: no es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una Unión Europea fuerte y unida. Claro, fuerte y unida, pero en el marco que a ti te interesa para hacer creer, para dejar en mal lugar a tus socios y hacerle creer que España defiende mejor la frontera que Grecia o Italia, ¿no? Pues José Manuel Álvarez contribuyó también a esas mentiras, llegando la noche de ayer y diciendo que todos han vuelto para casa, no ha pasado nada. Terrible, terrible este post. La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la península sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada, dice. Basta de confusión interesada. Primero, la práctica totalidad no ha vuelto. Segundo, muchos están tratando de entrar en el CETI de Ceuta para precisamente ser registrados y a partir de ahí ser derivados a territorio peninsular dentro de los protocolos de acogida de inmigrantes. Y me consta que son miles, por tanto, que decir que la práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya, parece más bien desinformación por parte del ministro. Todo esto
ha cabreado literalmente a Italia. Tan es así, claro, dice, sí, dices que Italia protege peor las fronteras que España y dices que todos han vuelto y que además convocas al embajador español en Italia a consulta, te vas a enterar de lo que vale un peine, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en el momento en el que Italia se ha hartado de la manipulación de Pedro Sánchez y entonces ha impuesto, ha sacado prácticamente del espacio Schengen a España. Ahora, ¿Italia puede sacar del espacio Schengen? No, ha sido un paripé, porque, fíjate, ¿no? La razón titulaba, Italia cumple sus amenazas y asegura haber suspendido el acuerdo con Schengen con España. Mira, Italia no está preparada, los aeropuertos no están preparados. Lo contará Luis María Pardo, que está en Italia. Yo venía ayer desde Italia, precisamente. No están preparados los aeropuertos para hacer controles de pasaportes a los que viajan de España a Italia. Tan es así que todo eso ha sido un aspaviento del gobierno de Meloni, una manifestación pública para desmarcarse de España, a no ser que Donald Trump cumpla su promesa haciendo lo mismo que le ha hecho a España en la isla de Lampedusa, a Italia. Bien. Entonces, Giorgia Meloni tuvo que salir ayer diciendo el gobierno ha decidido suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por Schengen en los enlaces marítimos y aéreos con España, reintroduciendo los controles fronterizos. Se trata de una medida extraordinaria adoptada para salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posible repercusión para nuestra nación. La medida se mantendrá vigente solo durante el tiempo necesario, con especial atención a limitar cualquier impacto de flujo turístico de verano. Paralelamente, Italia está lista para apoyar cualquier iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y enfrentar con esta determinación la situación en curso. Es una forma de Giorgia Meloni de decirle a Donald Trump, estoy contigo, ya no me alineo, no me puedes meter en el mismo lote de Pedro Sánchez. Defender la frontera significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la inmigración irregular y golpear las redes criminales que trafican con seres humanos. Esto es lo que dijo Giorgia Meloni. Italia anuncia que suspende el acuerdo de Schengen con España para los no europeos por la crisis migratoria en Ceuta. Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores, también escribe, la suspensión temporal de Schengen con España es una elección necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender la frontera europea. De alguna manera, aísla al gobierno de Pedro Sánchez, que estaba siendo visto por la izquierda italiana como un referente y lo deja en mal lugar. Por tanto, desarticula el relato de la izquierda italiana inspirada en Pedro Sánchez para gobernar en Italia y, por el otro lado, anuncia una medida que no es ninguna medida, porque los aeropuertos, los flujos migratorios, ahora en verano no se puede hacer un control de pasaportes. ¿En qué ha quedado este control de Schengen? Pues es sacar a España de Schengen en nada, prácticamente, porque realmente lo que va a hacer es aplicar. Básicamente lo que va a hacer el gobierno de Giorgia Meloni es aplicar los acuerdos de Schengen a los extracomunitarios que viajan de España a Italia, para los que no se le puede aplicar no se le pueden aplicar los privilegios del espacio Schengen. Es decir, Giorgia Meloni dice que no va a aplicar Schengen a aquellos a los que no se le puede aplicar Schengen, dicho de una manera así. Y además, como tampoco se pueden crear colas en los aeropuertos con todos aquellos extracomunitarios que viajen de España a Italia para hacer control, tú imaginas que un avión de 350 pasajeros, ¿cuántos aviones aterrizan cada hora? A lo mejor la mitad de esos extranjeros son extracomunitarios. A los comunitarios, los españoles, se les deja pasar y a los otros había que hacerle un control de pasaportes. Se crearían unas colas ahora en los aeropuertos que no están preparados con personal y con espacios dedicados a esto, razón por la cual al final será un control aleatorio, un poquito como cuando pasas por el arco y te sale el control aleatorio antidroga y te ponen un papelito, te hacen así con un papelito en la mano para saber si llevas pólvora, si has disparado con un arma o si has hecho uso de drogas recientemente. Básicamente es eso, es decir, que se ha quedado todo en nada, en un control aleatorio de 2 o 3 personas por avión entre los extracomunitarios que están viajando en un avión que va de España a Italia. En eso ha quedado todo porque el gobierno de Giorgia Meloni no puede aplicar el cierre del espacio Schengen. Ha sido toda una puesta en escena a nivel de relato, a nivel de propaganda, para desmarcarse Italia de España y que a Italia no le ocurra lo mismo, Donald Trump no le haga lo mismo en la isla de Lampedusa de lo que le ha hecho a España, en Ceuta. Italia suspende el acuerdo de Schengen con España. Fíjate cómo lo venden en Italia como si fuera un gran logro y no es nada. Fíjate, ante un riesgo concreto para la seguridad, el gobierno Meloni protege a los italianos. Ese es el relato prácticamente. Es una maniobra de manipulación brutal también por parte del gobierno de Giorgia Meloni. La defensa de nuestra frontera no es negociable. Dice, bueno,
Fíjate, pero al final vende el relato. El debate dice que se necesita para viajar a Italia después de que haya impuesto controles para la crisis de Ceuta, te lo acaba de decir, si eres español o eres italiano, no te cambiará nada, si eres extracomunitario, serás sujeto, y viajas desde España, por mar o aire, serás sujeto a un posible control aleatorio. Por tanto, muy probablemente pasarás sin que nadie te pida nada. Bien. Mientras tanto, Sánchez pide a Bruselas una reunión rápida. Sánchez envía una carta a Bruselas para quejarse de la actitud de algunos presidentes por la crisis de Ceuta y pide una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque se quiere victimizar, quiere culpar, quiere desviar la atención de lo que es la inoperancia del gobierno que había sido avisado, un poquito como la Dana y no hizo nada. Bien, lo único que aquí no hubo muertos, afortunadamente, no sabemos si hubo violaciones, eso es cierto. Hubo robos, eso sí. Hubo habitantes de Ceuta que vieron quemarse su coche, vieron asaltada su tienda, su casa. Eso sí que ha ocurrido. Pero claro, esa gente no tiene espacio en los periódicos. Sí que lo tiene la niña, una de las 3, 4, 5 niñas entre 60.000, 70.000 personas que han cruzado y que tiene un piececito vendado. Esa sí que tiene espacio en los periódicos. Nos damos cuenta de la maniobra de manipulación, de cómo quiere desplazar el foco. Sánchez envía una carta a Bruselas para quejarse de la actitud de algunos países. ¿Por qué? Porque quiere desviar el foco hacia Europa, diciendo que los países europeos no han ayudado cuando es él que hizo caso omiso, muy probablemente, a los informes de inteligencia, tal como te mostré en el vídeo, al principio de este vídeo. Y como esto no le basta, ¿qué es lo que ha hecho también? Culpar al Tribunal Supremo, que es el tribunal que ha juzgado a Ábalos y Koldo, y que es el tribunal que podría juzgarle a ello, de haber creado una condición legal por la que el gobierno prácticamente se ha quedado maniatado, ¿no? Cuando, sin embargo, en la sentencia del Tribunal Supremo se hablaba de que no se podía aplicar la ley, no se podía hacer devoluciones en caliente porque el gobierno no estaba cumpliendo con todas las medidas de seguridad que habría que poner en la valla, bueno, en el espigón, a través de las balizas, para que esa gente sea devuelta. Es decir, si queréis que devuelva la gente en caliente, lo único que tenéis que hacer es poner balizas, porque yo solo puedo devolver, puedo autorizar la devolución en caliente de los inmigrantes ilegales si alguna infraestructura que ha puesto España, es como decir, mira, tú eres propietario de una tierra donde hay limoneros, ¿no? Alguien viene y te roba todos los limones y tú dices, oye, que me han robado todos los limones. Entonces, pones denuncia, encuentran a la persona que te robó los limones y la persona que robó los limones dice, oye, que yo vi los árboles llenos de limones, me lo llevé. No había cartel que ponía propiedad privada, no había vallas, no había puertas. Yo no he allanado ningún territorio ajeno porque nada me decía que era un territorio ajeno que no pudiese allanar. Para explicarte un poquito, claramente el Tribunal Supremo, te voy a hacer este símil así, tonto, pero que permite entender. Dice, oye, si no hay una valla, si no hay una baliza, si no hay elementos fronterizos, por lo que se pueda decir que esta gente ha vulnerado esos elementos, yo no puedo hacer devoluciones en caliente. Así es razón por la cual el gobierno comienza la instalación de una barrera de contención en Ceuta para generar las condiciones con el fin de que el Supremo pueda realizar devoluciones en caliente. Pero claro, Pedro Sánchez, ¿qué hace? Culpa al Supremo porque quiere crear un conflicto institucional con el Tribunal Supremo y decir, vamos, mira, esta gente ha entrado por culpa del Tribunal Supremo. Cuando el Tribunal Supremo le ha dicho, oye, yo no puedo devolver a nadie en caliente si tú no pones los medios para que esa gente no pueda pasar. Porque solo puedo devolver si ellos han vulnerado algún elemento fronterizo que tú has puesto para impedir el paso. Mientras tanto, Marruecos atribuye la avalancha migratoria a la sentencia del Supremo, es decir, oye, si vosotros tenéis las leyes que tenéis, vosotros tenéis que legislar. ¿Y quién legisla en España? ¿Por qué no legisló? ¿Por qué no cambió entonces la ley el gobierno para impedir esto? Porque con un consejo de ministros rápido, un decreto de todo lo que ha hecho, decreto Begoña para salvar. Que la cuestión es esta: el gobierno de Pedro Sánchez está tan entretenido en salvarse a sí mismo, en hacer los intereses propios de la familia y de la corrupción alrededor de Pedro Sánchez, que no está legislando para los españoles. Rabat atribuye la avalancha migratoria a la sentencia del Supremo y la falta de medios en el lado español de la frontera. Evidente, ¿no? Y esto básicamente es todo lo que ha ocurrido. Esta es toda la parafernalia, todo el aparataje de mentiras con las que cada actor en juego está construyendo su relato, desde Estados Unidos hasta Marruecos, hasta el gobierno de Pedro Sánchez e incluso el gobierno de Giorgia Meloni, para desmarcarse del gobierno de Pedro Sánchez, a no ser que Estados Unidos le organice una misma jugarreta, lo cual esto nos ayuda a entender, quizás pueda ser la demostración fehaciente de que
Todo lo que ha ocurrido atiende a un movimiento tectónico geopolítico debajo de la superficie con el fin de, sí, desestabilizar al gobierno de Pedro Sánchez, es evidente, pero sobre todo mostrar un ejemplo de hacia dónde no debe ir Europa y también lanzar un aviso a navegante a otros países europeos de cuidado, porque si hacéis lo mismo, os vais a enfrentar a las mismas consecuencias. Y Donald Trump lo dijo, al igual que perdieron Cuba y Puerto Rico, hizo alusión a que si España sigue por la senda de Pedro Sánchez, podría perder Ceuta y Melilla. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Habías visto todas estas maniobras de manipulación? ¿Te convence la operación de Giorgia Meloni? ¿Crees que realmente es una forma de proteger a los italianos o es un acto de propaganda? O tal vez una forma de protegerse, desvincularse de Pedro Sánchez y evitar que Estados Unidos le haga la misma jugada en la isla de Lampedusa, por ejemplo. Te espero en los comentarios, dale al me gusta, importante hipear el vídeo, hipear, compartirlo, suscribirse al canal, activar la campanita, no te pierdas esta noche la entrevista a Luis María Pardo de Justicia Europa, donde nos va a dar una serie de interpretaciones de lo que ha ocurrido que te va a sorprender, te va a abrir una cantidad de perspectivas que no imaginas. No te lo pierdas. A partir de las 10 de la noche. Con esto es todo. Un beso. Hasta pronto.